Antes de comenzar con el episodio de hoy, me gustaría agradecer a nuestro patrocinador WebEmpresa que nos ayuda a hacer posible este podcast. En webempresa.com vais a encontrar los mejores servicios de hosting con un servicio incomparable. Si quieres arrancar un negocio digital y evitar cualquier tipo de problemas con tu hosting, te recomiendo webempresa.com. Con ellos tenemos alojadas todas nuestras webs y además tienen el soporte en castellano. Un servicio excelente del que podemos dar fe con toda confianza. Además son tan buena gente que apoyan nuestro podcast. Dicho esto, vamos con el contenido del episodio de hoy. Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles de vivedistinto.com y hoy quiero contaros cómo he realizado un lanzamiento de un producto digital. Y es que hoy es exactamente la fecha en la que estamos haciendo un lanzamiento de un producto digital con el que espero que vayamos a facturar varios miles de euros. Y bueno, aunque llevo todo el santo día pegado al ordenador, desde ayer también, ahora voy a explicar un poco el proceso, me he tomado un rato porque creo que es muy interesante compartir esta experiencia en primera persona y además en vivo, ¿no? Explicando exactamente cómo han ido las cosas y por qué creo que puede ayudar a los demás este espacio de tiempo. Deciros que es fácil que en algún momento me suene el móvil porque estoy dando soporte a todo el equipo y coordinando un montón de cosas, entonces puede que tenga que cortar la grabación y luego pierda un poco el hilo, pero de todas maneras yo voy a ir tirando millas y trataré de explicároslo. Y os cuento esto porque quiero transmitir realmente el directo, o sea, no es que esto haya pasado, sino está pasando ahora mismo. Estamos recibiendo un montón de correos de ventas y demás. Y aunque voy a publicar este post y este episodio del podcast más adelante, pues es algo que estoy viviendo ahora. Bueno, lo primero que quiero explicaros es en qué consiste exactamente un lanzamiento, ¿vale? O qué entiendo yo por un lanzamiento de un producto digital. A la hora de generar un negocio, de pues eso, ganar dinero online, hay muchísimas maneras de hacerlo. Yo en mi caso personal me siento muy cómodo haciéndolo de dos sistemas totalmente diferentes pero que son complementarios. Uno es a través de membresías, como puede ser Tribu Distinto ahora o como puede ser la Academia de Stock, y otro es a través de la venta de productos, ¿vale? En Evergreen, que se llama, que están siempre vendibles a través de un funnel, a través de publicidad, campañas, etcétera. Y otro es concentrar mucha energía en un momento determinado para hacer un gran lanzamiento, focalizar todo en unos días muy concretos para concentrar todo el volumen de ventas en un espacio muy corto de tiempo, que es para mí lo que es un lanzamiento y lo que estamos haciendo ahora mismo. Cuando tú te planteas un lanzamiento, es evidente que vas a enfocarlo de una manera muy diferente a un producto evergreen. Pero, y repito, aunque es evidente, no siempre es así. Y me he encontrado con muchas personas que enfocan un lanzamiento como la venta de cualquier producto en un día cualquiera, y al final la clave del éxito justamente está en entender que no es la venta de un producto en un día cualquiera, sino que son pocos días en los que hay que trabajar muchísimo para concentrar todas las ventas. Dicho esto, para mí la clave del éxito, si debo decirlo así, está en no dejar nada al azar, ¿vale? Y eso implica controlar absolutamente todo. Yo de por sí ya soy una persona que mantengo bastante mi vida bajo control y mis negocios pues todavía más, ¿no? Trato de, aunque soy muy desordenado y puedo ser muy disperso, siempre trato pues de mantener un control y centrar los esfuerzos en lo importante. Entonces,
uno de los puntos más interesantes, a lo mejor a la hora de crear un lanzamiento, de preparar un lanzamiento, es hacer un checklist de todo el proceso. Y cuando me refiero a todo el proceso es todo, desde qué vamos a vender, ¿vale? Y aunque parezca absurdo, es decir, no, es que vamos a vender un curso, bueno, vale, pues vamos a rellenar este checklist, vamos a rellenar, no nos vamos a dejar nada. ¿Qué es el curso que vamos a vender? Vale, ¿qué nombre tiene? ¿Cómo lo vamos a transmitir? Si es en vídeo, si es un producto digital descargable, si estamos hablando de un libro, lo que sea. Y aquí hay un montón de checks que hay que hacer. Es decir, por ejemplo, si es un libro que vamos a publicar en Amazon, hay que marcar quién lo va a publicar, quién lo va a maquetar, quién lo ha escrito, quién lo corrige, quién va a hacer la portada, cómo lo vamos a subir, en qué momento se sube, cuándo lo apruebas, cuándo vas a aceptar la campaña de preventa si es que la tienes, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas, si no las planificas, se te comen y vas sobre la marcha y vas de puto culo. Porque es que incluso planificándolas, normalmente siempre hay cosas que no salen bien del todo y hay problemas y hay picos de estrés y de mucho trabajo y hay que aceptarlos y sencillamente pues sacarlos adelante. Pero si no lo has planificado, empiezan, en el momento que se va acercando la fecha, empiezan pero a fallar las cosas por todos lados. ¿Vale? Os voy a tratar de ilustrarlo con varios ejemplos, ¿vale? Imaginaos que vamos a vender un curso, ¿vale? Un curso de lo que sea, que es en vídeo. Lo primero que tenemos que entender es cómo lo vamos a vender. ¿Qué formato va a tener? Si es vídeo, ¿vale? ¿Y el vídeo dónde lo subimos? ¿En qué plataforma y cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a restringir el acceso para que únicamente los compradores puedan acceder al contenido y además eso suceda de manera automatizada? Aunque parezca muy obvio, es algo que realmente puede suponer un problema y no es tan sencillo. Entonces, sí, claro, hay soluciones que nos facilitan el proceso, pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuánto nos cuesta. Porque, por ejemplo, y aquí sí que os explico cómo lo tengo yo, nosotros subimos muchos vídeos a Vimeo, eso tiene un coste. El streaming tiene un coste. Luego, ponerlos y utilizar una plataforma como Hotmart tiene un coste. Tienes que ser previsor con ese coste. Porque una comisión del 10% más un IVA del 21% más conversión de moneda, etcétera, todo esto, si tu margen es pequeño, se te puede ir de las manos. Se te puede comer muchísimo las cosas y decir, hostia, es que no me ha entrado casi nada de pasta. Entonces, todas estas cosas son un checklist. Es un check que hay que documentar exactamente todo el proceso desde que nosotros lo subimos hasta que está disponible, saber cuál es el step by step, paso a paso, todo lo que hay que hacer y ir haciendo los checks y luego hacer todo el checklist del proceso de compra. Y aquí vuelvo a hacer otro checklist, que es si nosotros lo vamos a vender de una manera determinada, sea con Hotmart, sea con una plataforma propia, etcétera, tenemos que pensar en cuál va a ser, cómo va a ser el sistema de envío, cuál va a ser la landing de venta, la página de venta, si va a ser solamente un checkout de la plataforma, si vamos a crear una landing propia en una página web concreta, si vamos a hacer una serie de correos que nos generen estas ventas y cómo vamos a cerrar estas ventas, si hay que crear unos vídeos para hacer estas ventas. Claro, todo esto es un trabajazo de la leche. Pues un trabajazo que si tú lo has previsto y te tiras muchos días preparándolo, el día del día importante no te pilla el toro y lo tienes todo previsto. Y no tienes que estar de puto culo apagando fuegos, porque yo he visto más de una ocasión a
gente que, pues a emprendedores digitales que cancelan un lanzamiento en el que yo he participado como afiliado, por ejemplo, ¿no? Y te dicen, no, al final lo hemos tenido que cancelar, lo vamos a hacer la semana que viene. Pero a mí esto es un coitus interruptus. O sea, es decir, tío, yo ya lo había preparado todo, no puedo la semana que viene porque estaré haciendo otra cosa. O porque no me va bien, o porque yo ya me había concentrado en utilizar este espacio de tiempo y me había programado, ¿no? Entonces, es muy complicado hacer las cosas bien y focalizar toda la energía. Y otra de las cosas que suele pasar es que si preparas muy bien que esté todo el proceso correcto, pero no la divulgación, funciona todo de maravilla pero no tienes ventas. Y aunque suene a chiste, esto es otro problema enorme y recurrente que les pasa a los emprendedores digitales. ¿Vale? Por el otro lado, por el lado opuesto, si tienes muchas ventas, pero funciona el sistema fatal, puedes morir de éxito. Y puedes empezar a tener devoluciones como un loco. Esto es algo que también hay que tener en cuenta, las devoluciones. ¿Cómo funcionan? En Europa hay una ley que te obliga a hacer devoluciones o a ofrecer una garantía en productos digitales. Con lo que tienes que estar muy consciente de que el servicio o el producto que vas a vender puede ser devuelto si no es de la calidad adecuada. Entonces, crear unas expectativas muy altas y que luego el producto sea una mierda, también puede ser un problema. Con todo esto, quiero transmitiros pues todo el follón que acabamos de crear nosotros, ¿no? Y que hemos estado haciendo a pesar de que pues ya llevo muchos años yo emprendiendo y por suerte pues mi experiencia me ha permitido preparar este tipo de situaciones muy bien y tener todo bastante bajo control. A pesar de ello, disculpad porque he tenido una interrupción. Como venía diciendo, a pesar de que llevamos mucha experiencia, pues también tenemos problemas. Y en este lanzamiento en concreto hemos tenido varios y alguno de ellos grave que a mí al final me ha afectado pues mucho anímicamente. Cuando delegas parte del trabajo hay que tener muy claro quién va a hacer qué, ¿vale? Y de nuevo otro checklist de pues eso, quién se encarga de esto, quién se encarga de lo otro y revisar todos los procesos. Claro, cuando delegas llega un momento en el que si tú estás haciendo muchas cosas y has delegado otras, puedes perder el control de lo que está haciendo el resto, ¿no? Y ahí está pues la gracia de delegar, en que se supone que tú tienes suficientemente confianza con el equipo o con la persona en la que has delegado para tener la mente tranquila de que el trabajo se va a hacer correctamente. El problema es cuando no es así. Para mí, y ahí va otro de los checklists, hay que repasar absolutamente cada detalle de lo delegado. Porque puede petar por muchísimos lados muy diferentes. Es decir, imaginaos que no funciona bien el botón de compra y no lo has chequeado. No se ha subido bien el archivo que ibas a vender. O no se ha editado correctamente el vídeo. O no se escucha bien una parte de ese vídeo y no lo has revisado. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos fallos que pueden joderte totalmente el producto o la venta que es complicado, no es algo fácil. Y las agencias que se dedican a hacer lanzamientos digitales no son asequibles para nada. Con lo que al final siempre vamos a tener que hacérnoslo nosotros mismos, a no ser que tengamos un motor económico detrás potente como para contratar y delegar un lanzamiento, o incluso hay a veces agencias que arriesgan su propio capital a cambio de un porcentaje de la venta de un producto, ¿no? Pero no es lo habitual.
lo normal es que cada quien, ¿no? Pues digamos, vale, vamos a lanzar esto. Y cada quien pues se lo trabaje de manera interna totalmente. Esto tiene muchos problemas porque es demasiado fácil llegar a un punto de burnout, a llegar a quemarse, a estar cansado de todo el proceso, de estar solucionando problemas y sobre todo de estar revisando que no haya más problemas, ¿no? Donde los haya. Y que dediquemos mucha energía o no la sepamos gestionar correctamente en los puntos importantes. Para que os hagáis una idea, nosotros pues hoy hemos lanzado, vamos a estar varios días de lanzamiento y llevo trabajando sin parar a lo mejor una semana, pero es que ya hace 3 semanas que venimos preparando todo esto. Y esto hace que al final te canses, ¿no? Y llegues a este punto diciendo, estoy reventado, estoy agotado, pero es que en realidad este punto es el comienzo. O sea, si lo piensas, para mi cliente, este es el inicio del lanzamiento. Todo lo que he hecho antes era la previa. Y luego voy a tener el post lanzamiento, porque es algo que también hay que tener en cuenta. Imaginaos que lanzáis un programa formativo, o un curso, o un infoproducto, y luego tienes que dar soporte a las ventas. Si tú haces un lanzamiento y lo preparas muy bien y ya digamos, por ejemplo, que el lanzamiento va a durar una semana y tú te estás un mes preparándolo o 3 semanas, lo lanzas, pues que en el momento en que lo has lanzado, si luego tú has dado un programa formativo de 3 meses o de un mes o da igual, o un curso en el que tienes que dar soporte, luego tienes que hacer el soporte. Entonces no te puedes quemar ni en la previa, ni durante, ni después. Porque si falla alguna de las 3 cosas, es muy fácil que fracases. Entonces, esto es un poco en el punto en el que nos encontramos, ¿no? Y que creo que era muy interesante de compartir. En la previa, nosotros, cuando hablo nosotros me refiero al equipo, trabajamos mucho, yo tenía muy claro el proceso y cómo quería hacerlo. Y iba funcionando bien, pero hasta que no tuvimos o sea, a pesar de que yo lo preparé con mucha previsión, con muchísima antelación, hasta que no se iba terminando el tiempo, no estuvimos a tiempo de tenerlo todo, ¿vale? Y como siempre, pues al último momento estamos con detalles y demás. Para mí siempre hay una máxima que es que esto es ahora y punto. En todo, yo funciona así en la vida, o sea, no acepto un no. Si hay que hacer algo, se hace, no hay una alternativa a que eso no suceda, ¿no? Entonces, a como sea, si no se duerme una noche, pues no se duerme una noche. Si se trabaja 5 días seguidos, 24 horas, pues lo que haga falta. Evidentemente no he llegado a estos extremos, pero quiero transmitiros pues el tipo de mentalidad, ¿no? De decir, hostia, en mi cabeza no entra lo de, bueno, pues lo cancelo. No puede pasar esto, ¿no? Entonces, a medida que se va cortando el tiempo, pues necesitas hacer más cosas, acelerar el ritmo, comprobar que todo funcione, etcétera. Y ahí es cuando empiezan a verse los fallos más graves, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, unos días antes, tuvimos que cambiar la plataforma 2 veces, entera. Eso significa un cacao y una de horas perdidas brutal, porque nos daban errores bueno, pues daba un error en el proceso de pago, error en el proceso de liberación de contenido, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto son problemas que te encuentras durante el lanzamiento y durante la previa al lanzamiento y tienes que gestionarlos. Y al final aquí es donde pues una parte de esto repercutió en el equipo y hubo una parte del equipo que no funcionó correctamente y al final tuve que tener una reunión de decir, oye, si eres un externo que no estás funcionando como toca, prefiero no delegar nada. Por lo tanto, quedarme yo con el proyecto
porque así puedo controlar lo que yo quiero, ¿no? Si la lógica es poder delegar en alguien para estar más tranquilo, pero justamente no te quedas tranquilo, pues la lógica siguiente es decir, oye, pues no delego nada, quito ese problema y por lo menos sé que no voy a contar con nadie, ¿no? Y claro, esto pues es una situación que es difícil de manejar, que es el momento en el que anímicamente te quedas hecho polvo y decir, joder, o sea, si yo no exijo que todo el mundo esté como yo, pero sí que exijo que haya un mínimo de compromiso, ¿no? O un mínimo de nivel. Y cuando no es así, pues ahí bueno, hay que tomar decisiones que no son ni fáciles ni placenteras. Volviendo a la hora de preparar un lanzamiento, y os he ejemplificado esta situación, porque es algo que he visto en muchos otros lanzamientos externos en los que yo he participado como externo, ¿vale? Como afiliado. Hay muchos momentos en los que hay una carga de trabajo muy grande, porque hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, y ahí es donde se ve pues cuando un equipo está cohesionado o no, y cuando hay roces o no, y cuando hay cosas que fallan y cosas que no. Entonces es en ese momento cuando empiezas a solucionarlo todo, ¿no? Y justamente el peligro, de nuevo, está en quemarse mientras lo preparas, porque si cuando vas a llegas quemado, te contentarás con cualquier resultado. Y es en este momento cuando necesitas un punto de ambición de no contentarte con cualquier resultado y aprovechar al máximo el tiempo que te has marcado para estar en el lanzamiento. Y si tienes que mandar 20 correos, mandar los 20 y no al número 12 decir, bueno, ya está. O si te habías preparado generar no sé cuánto contenido o dar entrevistas o lo que sea, hacerlo todo, porque cada cosa pequeña suma, ¿no? Esto seguramente cualquiera que ha estado en campaña política puede o ha visto. Todos hemos visto muchas películas de campañas políticas, ¿no? Y entendemos eso, que hasta que no se ha votado no ha terminado la campaña. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Hasta que no se ha cerrado la venta no ha terminado. Y hasta el último segundo cuenta, porque hasta el último segundo pueden entrar clientes. Por otro lado, muy importante también, entender cómo funciona y cómo encarar el lanzamiento de un producto según el pricing que tiene. ¿Vale? Yo he hecho lanzamientos de cosas de muy bajo valor y he participado en lanzamientos de cosas de muy alto valor, ¿vale? Productos de 3.000 euros o superiores. Aquí, y esta parte es muy interesante, varía mucho el esfuerzo que tienes que hacer, ¿vale? Porque con un valor pequeño de producto necesitas, para conseguir resultados, necesitas vender mucho, ¿no? Es algo muy lógico. Y con un valor grande, con vender menos puedes llegar a mucho más resultado. Pero evidentemente a lo mejor llegar a esas ventas más altas es más difícil. Entonces aquí es donde entra muchísimo el juego la psicología y la audiencia en la que te estás enfocando. ¿Vale? No es lo mismo un tipo de audiencia que otra y no es lo mismo haber presegmentado muy bien o no. Ni el tráfico frío que el templado caliente, ¿vale? Y cuando hablo de estos términos más marqueteros, tráfico frío entendemos que es cualquiera, ¿vale? Cualquiera al que le vas a ofrecer algo, ¿vale? Tu producto. Pero el tráfico caliente o el tráfico templado, pues es ya alguien que has pretrabajado, que no le viene algo de nuevo, que no soy yo, oye, ¿me quieres comprar esto? A primero que pasa por la calle, sino que es alguien que te conoce, que es de tu comunidad, que llevas tiempo trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es aquí cuando debes dirigir muy bien el foco y tratar de ser lo más imparcial posible y darte cuenta de cuál es la realidad sobre la audiencia a la que te vas a
trabajar o a la que te vas a dirigir, ¿no? Si uno de los errores fáciles que también he visto muchas veces es pensarse que la audiencia es fiel cuando no lo es, o que la conversión que tienes va a ser mayor a la que puedas tener. Cuando hablamos de productos digitales, una conversión del 1 o el 2% o 3% no es nada descabellado, más bien no es nada mal. Claro, en una audiencia de 1000 personas, por ejemplo, conseguir un 2%, por poner un número, son 20 ventas. Cuando tú vas a vender un producto de 50 euros, si solo te vas a dirigir a tu audiencia a 1000 personas, no vas a llegar más lejos que 1000 euros, que vale, que es un dinero, evidentemente. Pero que a lo mejor no compensa todo el esfuerzo que estás preparando, ¿no? Si el producto es más alto, pues a lo mejor tienes la misma conversión, pues tienes un retorno mayor, ¿no? Con esto no digo que haya ninguna regla, ni que si tienes 1000 personas vas a hacer 10 o 20 o 30 ventas, o si tienes 10.000 pues vas a hacer lo mismo, ¿no? Al final, cada quien conoce lo que es su audiencia, pero justamente cometer el error de medirla de una manera errónea puede llevarte a vender mucho menos de lo que esperabas, o incluso a vender mucho más si has sido muy conservador con la previsión que has hecho de ventas y luego te sorprende gratamente, ¿no? Y lo mismo te puede pasar con los afiliados. Yo me he encontrado con lanzamientos de productos de gente que me dice, no, porque vamos a darlo a conocer a través de estos afiliados porque les damos una muy buena comisión, tal. Y luego los afiliados no funcionan, no tienen ventas, no convierten y se queman muy rápido y dicen, hostia, pues entonces no, porque no me merece la pena y no voy a quemar mi audiencia cuando esto no está convirtiendo. Y ahí tú puedes tener un problema, porque si has apostado muy fuerte por tus afiliados, como no vendan lo que tú tenías esperado, pues te vas a quedar corto. En este sentido, yo creo que es mucho mejor pocos afiliados de calidad que muchos afiliados de poca calidad. Y un programa de afiliados más pequeño que sea guiado, que no un programa de afiliados abierto a mucha gente que no tenga ningún tipo de control, que también puede funcionar, pero es más difícil que lo puedas gestionar correctamente así tú lo enlazas de la manera correcta, ¿no? Coges y dices, oye, vamos a hacer esta acción este día, esta otra acción este otro día, das soporte, das ayudas, generas contenido para que puedan estar promoviéndolo en las redes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son estas pequeñas cosas, que no son nada pequeñas de hecho, las que marcan totalmente la diferencia y las que pueden llevarte al éxito a la hora de hacer un lanzamiento digital o al fracaso. En este caso, y os lo digo en tiempo real, yo mientras voy grabando, pues he tenido mil interrupciones, me han enseñado también varios correos de soporte con problemas que he tenido que estar resolviendo, pero también he visto muchos correos de ventas y estoy contento, porque las expectativas que llevaba se están cumpliendo, estamos trabajando bien, se ve el resultado de un buen trabajo. Y al final, pues bueno, ves los resultados y piensas que todo lo que has hecho ha merecido la pena. Y a pesar de que falta todavía muchos días para terminar el trabajo y luego viene el soporte y luego viene más, te das cuenta que, bueno, pues este estilo de vida a mí me gusta. Y poder ver los resultados de un trabajo bien hecho, pues también me gusta. Y darse cuenta, ¿no? Y este momentazo de poder decir, hostia, qué bien me sienta esto, porque qué bien lo he hecho y soy consciente de ello. Y tampoco pasa nada, no
no hace falta alardear de ello tampoco, pero que también está bien admitir los aciertos de cada quien, ¿no? Igual que los errores. En este sentido, al podcast acompaño un post en el que voy a poner en papel todo esto que os acabo de contar, ¿vale? Cómo creo que hay que preparar bien un lanzamiento digital. Porque a lo mejor no es la estrategia para ti, ¿vale? Y esto también es muy interesante porque, como he dicho, hay muchas maneras de vender y a lo mejor hacer un gran lanzamiento no es la que te conviene más y es mejor hacer unas ventas en Evergreen, ir poco a poco, hacer una membresía, etcétera, etcétera. Crear comunidad, lo que sea. Hay mil formas de vender y todas son igual de buenas. No hay una que digas, hostia, es que esto es la hostia, así me funciona muy bien. Bueno, cada quien tiene sus resultados según el trabajo que va haciendo, ¿no? Y a la audiencia que se dirige. Dicho todo esto, pienso que era interesante compartir con vosotros esto en tiempo real. Para todos los que vayáis a estar en Tribu Distinto, si os ha parecido interesante, decídmelo, hacedmelo saber, porque puede ser muy interesante también enseñar desde dentro cómo es un lanzamiento, prepararlo y enseñar de verdad un lanzamiento real, con un step by step, con todo contenido, incluso hacer partícipes a la comunidad de ello para que entiendan cómo lo programamos y cómo lo hacemos, porque puede ser muy interesante y además puede ser muy muy didáctico para todos aquellos que están tratando de emprender o que están empezando su negocio digital. Sin más, me despido de vosotros. Muchísimas gracias a todos los que seguís, comentáis, compartís y dais a conocer tanto este podcast como cualquiera de los proyectos en los que participo y me hacéis sentir parte de una comunidad de la que estoy tremendamente orgulloso. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana.